Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Adelaida, ¿qué podemos hacer un día como hoy, por ejemplo, con el tema de estas precauciones que tenemos que tener con respecto a las temperaturas récord que se están registrando? No solamente acá, en todo el mundo, en todo el país, creo que hay varias provincias que están sufriendo estas altas temperaturas, ¿verdad? Sí, sí, es así y se esperan varios días. Y es importante porque lo que hemos aprendido es que con lo del calentamiento global Ujú. hay una crisis en el mundo y en los veranos en otros países que se nos adelantan con los veranos fueron bastante Sí. complicados y generó muchas víctimas, ¿no? Tal vez Ujú. por no conocer estas medidas de prevención que me preguntabas. Claro, justamente ¿qué es lo que provocan estas altas temperaturas? Porque muchos dicen que, bueno, aumentan los niveles de ozono, otros contaminan el aire, se agravan las enfermedades cardiovasculares, respiratorias. ¿Es parte de todo esto el diario vivir con una temperatura tan elevada? Sí, uno de los fenómenos del calentamiento global Ujú. son que se van cada vez, hay mayor abertura de temperatura, ¿no? Sí, En invierno son temperaturas más bajas, que es lo que está pasando en Estados Unidos, que ya se lleva a más de 50 víctimas, y sí. temperaturas más altas. Y Ujú. bueno, y es esto. ¿Y qué pasa con la temperatura alta ambiental? Y el cuerpo empieza a aumentar su temperatura. Ujú. Claramente hay situaciones que la favorecen, una Sí. exposición prolongada a estas altas temperaturas o al sol va Ujú. a un esfuerzo físico cuando la temperatura ambiental es aumentada, más todavía va a favorecer a que el cuerpo tenga más temperatura de la que pueda regular. El cuerpo puede regular la temperatura, pero Ajá. a un exceso de la temperatura ambiental, a rayo del sol, haciendo esfuerzo físico y los mecanismos de termorregulación se ven afectados. ¿Qué Pasa, mecanismos de sí, termorregulación tengo normalmente? sí, La vasodilatación, los vasos que están abajo de la piel sí, se dilatan, eso hace que la piel se ponga caliente y claro. es una manera también de irradiar calor y bajar la temperatura del cuerpo. La sudoración y la pérdida de líquidos es otra estrategia de la termorregulación, pero tiene Ujú. un límite. Ahora, llega Claro. un momento que no lo puede hacer más y entonces el cuerpo empieza a aumentar la temperatura y aparecen los síntomas. Bien. Es por eso que a veces nosotros vamos y salgo en el transcurso del día, ¿no? Y que no tiene que ser justamente al rayo del sol, por ahí a la nochecita, ya cuando el sol ha comenzado a bajar. No ha pasado por ahí que uno va a saludar a alguien y se encuentra con que la temperatura de la piel decís, wow, qué calor que tenés en el cuerpo. Y por ahí pasa que también, justamente esto que estaba diciendo, ¿no? Las variantes de la temperatura en la piel. Por ahí sentís el impacto del calor, pero te agarra como si fuera un chucho de frío, ¿puede ser? Sí, puede ser. Lo fundamental es reconocer y conocer los síntomas de que uno pudiera estar con una mayor temperatura del que deberíamos tener y que vamos a Ajá, empezar a tener el trastorno ese conocido como golpe de calor. claro, La piel muy caliente. Al sí, principio vamos a sudar mucho, pero llega un momento que nos vamos a deshidratar y vamos a dejar de sudar y vamos a tener la piel seca. La sí, sed, no llegar a la sensación de sed, adelantarnos y hidratarnos bastante. Pero si tengo sed, rápidamente tomar agua. claro, Otro síntoma es aumento del pulso, que en verdad es una taquicardia o aumento de la respiración. O sentir que uno se está por desmayar, se llama lipotimia. O sí. incluso el desmayo, ¿no? Son estos síntomas, dolor de cabeza, Ujú. náuseas y vómitos. Hay un montón de síntomas que uno lo puede atribuir a una comida o a alguna situación particular y tal vez estemos sufriendo golpe de calor y es importante pensarlo porque si nosotros lo pensamos podemos revertir con algunos tips Sí. consecuencias más graves o pedir ayuda a algún servicio de emergencia, si estoy lejos llamarlo 107 y si no ir a la guardia más cercana para que me hagan una Claro. valoración de esos síntomas. Claro, claro. Y en este caso, por ejemplo, yo comienzo a tener sequedad en la boca y demás, ¿esto también es un síntoma de como que me estoy deshidratando? Sí, claro, el sed está regulado, es un mecanismo que viene del sistema nervioso central y hay un centro de la sed y que se va a activar ante determinadas situaciones.
una de las situaciones es la deshidratación. Otra situación es el aumento de la temperatura. Porque Claro. si yo tengo mucha temperatura voy a tener que sudar más. Entonces me voy a adelantar con esta sensación de sed para asegurar que el cuerpo tenga suficiente líquido para poder perder calor a través de la sudoración. Entonces, tomar líquido, entonces hablemos de la deshidratación, ¿qué podemos hacer? Tomar mucho líquido. Aún cuando esté bien hidratado, si voy a estar expuesto a altas temperaturas, tomar un poco más de lo normal, porque le voy a permitir al cuerpo que si necesita va a poder termorregular adecuadamente. Evitar ciertas bebidas. El Eso, alcohol. ahí es donde quiero hacer hincapié, Doc, porque a veces uno dice, bueno, tenés que hidratarte, toma agua, pero si yo tomo agua, te contesta, ¿viste? Y te dice, estoy tomando mate desde hace 2 horas, me tomé un café, me tomé un jugo, estoy tomando licuados, pero en realidad el efecto, ¿no? Y mucho menos hablar del alcohol, ¿no? Porque dice, bueno, me tomo una cerveza bien fresca y me estoy hidratando y me No. da esa sensación de No, que no, está eso refrescado. es un mito y es un problema. Claro, ¿Por qué? Porque todas las bebidas que vos me mencionaste sí, aumentan la diuresis. ¿Qué significa? Que hacen que yo elimine más líquidos. Las bebidas muy azucaradas, el claro, café, el mate, el alcohol, aumenta la diuresis sí, y son muy concentradas. Entonces, eso va a hacer que yo aún así me deshidrate más. Si estoy tomando mate, muy bien y demás, pero debo además hidratarme con agua claro, potable, obviamente, claro, por lo menos 2 a 3 litros por día. Y si uno no tiene sed, hidratarse igual, porque vamos a claro. estar favoreciendo los mecanismos de termorregulación cuando el cuerpo lo necesite. De Bien, todas maneras, más allá de sí, la hidratación, evitar estar expuesto a altas temperaturas. Y uno, tal bueno, si es a cual. nivel laboral, cubrirme con un sombrero para evitar la pérdida, Ujú, tratar de no tener la piel expuesta al calor, porque si no por ujú. irradiación va a tomar el calor ambiental y del sol. Eh, la ropa ligera, si es ropa clara, mucho mejor. Si estoy en un ambiente cerrado, tenerlo ventilado. Tengo un ventilador, genial, pero si no tengo un ventilador, abrir las ventanas, porque eso de alguna manera es circulación. Bien, Y el cuerpo, a través de la circulación del aire y esta ropa ligera y clara, va a poder irradiar más calor y no retenerlo. bien, No bien. hacer ejercicios al aire libre. Seguimos Ujú. viendo a las 3 de la tarde la gente corriendo. Sí, es verdad. Ahora, si es parte de un trabajo, uno, bueno, claramente uno lo entiende y los trabajadores que están expuestos a altas temperaturas, muchos conocen cómo evitarlo, porque son conscientes que necesitan al otro día estar mejor para seguir trabajando. Claro. Ahora, ¿qué necesidad es salir a correr a las 2 de la 2 de la tarde con 40 de temperatura? Sí, no, no tiene sentido. No tiene sentido, es como No, usar andar en moto y no usar casco o claro, subirse a un auto y no poner cinturón de seguridad. tal Hay cosas cual. que hay que evitarlas y deberíamos ser bastante conscientes de las situaciones que exponemos. A Porque si veces, uno... sí, a veces te dicen, por ejemplo, no, yo salgo a las 2, 3 de la tarde porque con el efecto de correr al sol voy quemando grasas, pero en No, definitiva no quemas no, se grasas deshidratan. Si se y que, pesan y están claro, más livianos, se deshidrataron. Cuando tomen claro, agua lo van a recuperar. Y sí, aparte, ya el corazón, cuando está haciendo ejercicio físico, tiene una deuda de oxígeno. Consume más oxígeno de lo normal. Pero si estoy ajá, con un golpe de calor y está termorregulando, haciendo sudoración, con la misma taquicardia que produce el aumento de temperatura, estoy haciendo un sobreesfuerzo cardíaco, un sobreesfuerzo de todo mi cuerpo porque tengo dos deudas. La deuda de oxígeno que genera el aumento de temperatura y la deuda de oxígeno que genera el ejercicio físico. qué bárbaro, ¿no? Qué complejo que es este tema, ¿no? Uno cree que es simple el hecho de decir, bueno, me voy a la playa, no, no me voy a exponer al sol entre, por ejemplo, lo recomendable sería entre las 12 y las 4 de la tarde, Doc, que no habría que ponerse al Sí, en sol. verdad, hoy con toda esta la curva térmica que fue aumentando y demás, Mm, lo ideal es hasta las 11 de la mañana y después de las 5 de la tarde. Y si voy a la bien, playa y voy a tener que estar bajo la sombra, claro. tratar de estar ventilado, cubrir el cuerpo con un sombrero, estar bajo la sombra y todas esas y bien hidratado son cosas que hacen que se minimice el riesgo de complicaciones. Y de vez en cuando tirarse un chapuzón, volver abajo de la Seguro. carpita y así sucesivamente para poder... Seguramente, porque eso me va a permitir intercambiar calor con el agua que va a estar a menos temperatura, entonces va a ser otro mecanismo más. Ujú, Y ujú. son todas, o por ejemplo, si empiezo con mucha temperatura y tengo todos estos síntomas, sequedad de la boca, sed, la piel roja,
me siento medio mal, siento que me voy a desmayar y demás, ponerme al resguardo, liberarme la ropa, ponerme agua fría, esto de el chapuzón, pero no todo el mundo puede hacer el chapuzón, poner agua fría en los pliegues, en las axilas, en el cuello. ¿Baja la temperatura en estos sectores poniendo agua fría? Claro, porque son lugares donde hay mucho paquete vascular. Bien. Y entonces, y muy cercano a la piel. En las axilas pasan las arterias axilares y un paquete venoso interesante, lo mismo a nivel de la ingle, lo mismo en el cuello. Y entonces todo eso va a hacer que rápidamente el paquete vascular tome la temperatura que yo le estoy dando, que es menor, y entonces va a producir un enfriamiento más rápido del cuerpo. Bien. Se recomienda por estos casos, por ejemplo, hoy que vamos a tener una temperatura máxima de 40 grados, que yo creo a como vamos, ahora en este momento va a subir un poquito más de 40 grados. Pero teniendo en cuenta esto, se recomienda más de 2 litros de agua. Sí. Ahora, estamos hablando de una persona promedio, un adulto, ¿no? Sí. Porque aparte también tenemos que hablar de la población vulnerable, ¿no? Estas personas que tienen factores de riesgo de por sí, que aunque tomen agua y aunque estén expuestos a lugares frescos o a la sombra, tienen más predisposición a tener complicaciones. Estamos hablando de los adultos mayores, hablamos de las mujeres embarazadas, hablamos de las personas con enfermedades crónicas, hablamos de las personas con obesidad y sobrepeso, y hablamos de los niños de menos de 4 años o las niñas. Bien. Todas estas personas son más vulnerables y muchos incluso, como el lactante o los adultos mayores, a veces hay algunos síntomas que son bastante sutiles o no tienen la pérdida de sed o dependen de otros para darle líquidos. Entonces no esperar que el abuelo o la persona mayor pida agua, no esperar que el lactante pida la teta. Nos tenemos que adelantar de hidratarlos adecuadamente para que no tenga complicaciones. Y en el caso de los lactantes, puntualmente, tratar de favorecer la lactancia materna durante el verano, y si justo está en la etapa que uno está pensando en el destete, porque ya tiene 1 año y medio, 2 años y demás, bueno, tratar de prolongarlo por lo menos hasta marzo, porque la lactancia no es solo protectora para el golpe de calor, sino para muchas gastroenteritis o enfermedades de verano que pueden complicarse en los lactantes. Uno piensa que después de las fiestas dice, uy, estoy mal del estómago porque me duele el estómago, voy más seguido al baño y demás. ¿Esto puede ser un factor o de el golpe de calor y no que te haya caído mal la comida? Sí, en general los síntomas gastrointestinales de golpe de calor son más náuseas o eventualmente vómitos. Ya el dolor abdominal o la gastroenteritis, para que sea por el golpe de calor, va a estar asociado con síntomas como directamente desmayos o convulsión y demás. Por lo cual, dolor abdominal y diarrea, uno pensaría en otras patologías, que puede ser la comida, como puede ser algo viral, como otras complicaciones, ¿no? Bien. Como apendicitis, problemas de vesícula, cálculos biliares, que son propios, no son tan estacionales y que pueden ocurrir durante todo el año, pero que claro, que muchas veces en verano uno se lo atribuye al calor o a la comida y por ahí está cursando una apendicitis que es independientemente del momento del año. En ese caso, lo más importante que pueden hacer es recurrir a una Sí, guardia. a la guardia más cercana. Uno a veces, salvo que sea una situación grave que no pueda trasladar para no sobreusar los servicios de emergencia, el 107, por ahí trasladarse a la guardia más cercana. En toda la provincia hay guardias, guardias no solo médicas, sino hay enfermeros, guardias de psicosocial, guardias de salud mental en casi todos los hospitales de la provincia, y dentro del área metropolitana, uno a veces siempre piensa en el Hospital Castro Rendón, que tiene una guardia de pediátrica y de adultos diferenciada, pero también tenemos el Hospital Seller, el Hospital Boca Roldán y la guardia de 24 horas del Centro de Salud Progreso. Por lo cual, siempre mejor a la guardia más cercana, como para no saturar los lugares que por ahí se ven pacientes más graves. Y en el caso de que necesiten una intervención quirúrgica, los mismos servicios están en red y me van a ir derivando en la medida que necesite mayor complejidad. Exacto. Doc, ¿cómo han tenido alguna entrada de algún paciente con alguna sintomatología de estas características por el calor en estos días, digo, no? Muchos de los pacientes que vienen en el servicio de emergencia se triagean. Significa que uno hace una evaluación de enfermería para ver a qué se le puede atribuir los síntomas. Y muchas veces, más allá del síntoma que manifiesta, me dolió un poco la cabeza o que tuve sensación de desmayo, no le encontramos otra patología que pueda explicar los síntomas. Y muchas veces indirectamente estamos haciendo el golpe de calor.
Todavía realmente no hubo tan altas temperaturas, pero nos parece bastante interesante esto de difundir a través de los medios los síntomas precoces de detección temprana, que uno pudiera revertir el cuadro sin necesidad de atención médica o medidas de prevención. Pero estamos preparados como para, en el caso de que los pacientes necesiten atenderse, estar medios atentos a los síntomas del golpe de calor y hacer el diagnóstico diferencial de otras patologías que por ahí merecen otro tipo de tratamiento que las medidas de enfriamiento del golpe de calor, que son las que se instauran en la guardia, ¿no? Exactamente. En algunos centros públicos se están realizando las campañas de la vacunación con el tema contra COVID. ¿Hay alguna patología que haga que pueda afectar el calor también? Porque hay algunas personas que les afecta en alguna forma algún síntoma así que se siente rara o diferente al recibir la vacuna. El tema del calor, ¿tienen que tener alguna prevención para presentarse a dar alguna de las dosis de la vacunación de COVID con respecto Mira, al nosotros calor? tenemos la suerte que tenemos una capacidad muy alta de conocimientos en los vacunadores. Sí. Hoy todos los vacunadores son profesionales de enfermería y eso nos pone en un lugar diferente que en otros lugares. Exacto. En el caso de que cuando venga el paciente van a hacer una valoración. Bien. Que no le tomen la presión, no lo pesen y demás no significa que no tenga una valoración de enfermería, tanto pediátrico como de adulto. Por lo cual, si en el caso de que se ve que el paciente hay alguna situación de salud que consideran que deba esperar, lo van a hacer en ese momento, no dejar de ir y de espera por las dudas, porque no me siento del todo bien. Ir, que van a ser evaluados y en esa evaluación van a considerar si se vacunan o no. Claro. La vacunación produce un efecto que en el caso de que lo tenga, de no más de 24 horas, que en el momento de la vacunación los profesionales nos van a asesorar, tal vez tomar un ibuprofeno, un paracetamol, una dipirona, la medicación, obviamente que la persona no es alérgica y que pueda tomar por sus comorbilidades, pero más de 24 horas no ocurre y no debe ser postergado la vacunación por ningún aumento de temperatura ambiental. Todo lo contrario, aprovechar, en vez de ir al río y estar expuesto al sol, acercarnos a los centros de salud, vacunarnos. Eso es una forma. También cuidar la salud no es solo cuidarse uno, sino es concientizarse. Claro, es concientizar. Yo digo, cuídate, no porque yo no quiero que te enfermes porque no te quiero atender. Cuídate porque de esa manera, cuando nosotros estamos trabajando, vamos a poder atender mejor a aquel que no eligió enfermarse o que no pudo hacer prevención. Porque hay enfermedades que se pueden prevenir y otras que no. Entonces, no solo agradecer al sistema de salud, sino cuidarlo cuidándose. Exactamente, yo creo que el sistema de salud ha formado parte de nuestras vidas en un lugar extremo de cuidados, ¿no? Y hoy la forma de devolverle con muchísimo respeto a la gente que está dentro de salud, eso que han estado haciendo por nosotros es de esta manera, seguir comportándonos de una manera consciente de que lo que necesitamos es la protección. Yo, por ejemplo, en este caso, Doc, me falta la 5ª dosis. ¿Por dónde puedo ir a sacar un turno? ¿Puedo ir directamente a la vacunación? Mira, para hacerlo más sencillo, no se necesitan turnos la vacunación. Bien. Todos los centros de salud de la provincia están vacunando. En Metropolitana, que es donde vive más gente, vamos a lo puntual. Son casi 20, no llegan a 20, pero están todos abiertos de 8 a 4. Bien. En todos, hospitales y centros de salud uno puede ir. Hay algunos que le dan el turno, pero el turno para vacunarse enseguida, no es un turno para vacunarse diferido, pero que tiene una ventaja, que no solo le van a dar la vacuna del COVID que uno solicita, sino se van a ver todo el calendario. Perfecto. A mí me pasó ayer que una amiga fue y se enteró que no tenía la vacuna de hepatitis B, me dijo, ¿y sabés qué? Y mi hija, el día que habían ido a la escuela, había faltado y no tenía también el HPV. Entonces, no solo van a vacunar de COVID, sino van a ver el calendario de vacunación y van a adecuar las vacunas que necesita de acuerdo a la edad que tenga o las comorbilidades. O también me pasó, yo me atiendo en privado, soy paciente asmático, nunca me dijeron que tenía que tener la vacuna del neumococo. Y por primera vez me vacuné del neumococo. Entonces, acercarse a todos los centros de salud, a los hospitales, para vacunarse COVID y poner al día el plan de vacunación. Y hay algunos centros de salud, están todos uno lo puede estar en internet, están abiertos a las 7 de la tarde. Tienen este horario vespertino para aquellos que trabajan,
para poder ir a Claro. vacunarse fuera de los horarios donde uno puede. Nosotros, por Villa ejemplo, Florencia. claro, en mi caso yo termino mis turnos por aquí a las 4 de la tarde. ¿Tengo tiempo Sí. después de las 4 de la tarde Sí, de... hay centros de salud que independientemente que uno viva cerca o lejos, Bien, uno puede ir ahí y solicitar la evaluación de mi plan de vacunación y ni hablar la vacuna COVID. bien, Ejemplo, yo digo, por decir un ejemplo, creo que continuamente la gente a nivel central están actualizando los que están a mar abierto, pero por ejemplo, el Centro de Salud Villa Florencia, que está cerca de la Escuela Don Bosco, que la verdad que es un centro de salud que hace pocos años lo han reformado y tiene una excelente atención con una experiencia de los usuarios de que todos los que uno va recomendando se van encantados y dicen, no parece un centro de salud público, y yo digo, no, todo lo contrario, es un centro de salud público, por eso ha sido atendido así, atiende hasta las 7 de la tarde, en el Hospital Castro Rendón hasta las 5 de la tarde, y muchos bien. han adecuado horarios a la tarde para favorecer el horario de aquellos que tienen que trabajar y que por ahí no pueden. O sea Las que yo siestas para salgo, que los claro, yo... comerciantes hacen horario partido, las siestas están abiertos todos los centros de salud y no cierran ni en verano, no hay vacaciones. Hay Claro. vacaciones de la gente, pero que se van rotando. Sí, sí, sí. O sea que yo salgo hoy a las 4 de la tarde, me voy de una escapadita hasta el Castro Rendón y tranquilamente voy a salir no con una vacuna, sino capaz que con 4. Con las que necesites. Bueno, Doc, le agradezco muchísimo su tiempo. Sabemos que el tema de salud apremia muchísimo por estos tiempos y con los cuidados que considere. ¿Alguna recomendación? La recomendación es todas las patologías o todas las situaciones que uno puede prevenir en salud, Ujú. es de responsabilidad ciudadana hacerlo. Y si no hay Bien, información, buscarla, porque en las redes todos nos ponemos en un TikTok y demás, pero también empezar a concientizarnos de lo que es necesario conocer qué cosas podemos evitar para no enfermarnos. ujú. Con respecto al calor, tratar de ser consciente estos días, hidratarse bien y cuidar a los que nos cuidaron, los adultos mayores o a los que merecen ser cuidados, que son los niños que no pueden elegir hidratarse o cuidarse del sol, sino es responsabilidad nuestra.